Continuamos con más noticias y comentarios. Bueno, en este caso ya no habrá noticias, sino el momento estelar, la participación de nuestra psicóloga Jazmín García, tratando un tema muy importante, quizás latente en este momento. Estamos hablando de duelo. Hablemos de duelo. Es el tema para el día de hoy de nuestra psicóloga Jazmín García, a quien damos los buenos días hoy, 18 de agosto del año 2023. Buenos días, buen día a todo el que me escucha. Me dejaron la sala vacía hoy, no hay tan ninguno de los chicos. Pero como siempre estamos con nuestro líder y con Kelvin, para mí más que un placer estar acá como todas las semanas. Yo realmente tenía otro tema, pero a propósito eh, de un evento tan trágico que tenemos acá en nuestra República Dominicana, pues quise traer, hablemos de duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es una expresión de tristeza cuando se pierde el ser querido. Es ese proceso de tristeza, de adaptación a una pérdida. No se hace duelo a la persona. También hay dos tipos de duelo. Existe el duelo que se le hace a una ruptura sentimental, pero en esta ocasión no estamos hablando de ese tipo de duelo. Estamos hablando de un duelo de la pérdida física de un individuo. Y es un proceso delicado porque el, en este caso, quiero hablar en esta catástrofe, la persona no estaba esperando esa pérdida. Realmente nunca el humano está preparado para la muerte. O sea, aun cuando la persona tiene un familiar en cama, llámese cáncer, lo que sea, no está preparado para verlo morir. ¿Por qué no? No hay estudios que determinen, que yo sepa, por qué la Así es. persona no está preparada, pero no estamos preparados para la pérdida. Ahora bien, ¿qué sucede cuando existe una pérdida en una catástrofe tan fuerte como la que tuvimos acá en República Dominicana? Sucede que la persona, lo primero es que no estaba, fue inesperado. Lo segundo, fue una cantidad grande de personas que murieron. Ya van 28, no han, otros perdieron sus casas, o sea, hay una pérdida a nivel general, o sea, hay un duelo a nivel general. Entonces, es importante que la persona entienda que cuando usted va donde la persona que perdió su ser querido y le dices, Dios sabe lo que hace, Dios está en control. Yo no le voy a decir a usted que es una palabra mal dicha. Ahora bien, no es una palabra apropiada para el momento. Lo correcto sería decirle, me siento, me uno a tu dolor. Estoy contigo si me necesitas. Darle un abrazo, una palmada o simplemente guardar silencio al lado de la persona. Porque aún existe también una palabra que las personas dicen, fue mejor así, estaba sufriendo. Es posible que la persona diga, bueno, estaba sufriendo, sí, cuando es una pérdida de un enfermo en cama, pero no es la palabra correcta. Dentro del duelo existe también lo que llamamos el luto. El luto es muy personal. ¿Por qué el luto es muy personal? Porque no define el color de la ropa tu tristeza. Ahora bien, existe la persona que
decide no utilizar ciertas ropas de color, entonces eso se debe respetar. También existe esa persona que simplemente se aísla, guarda un silencio, se retrae. Es importante que la persona busque un acompañamiento porque existen duelos prolongados que pueden afectar de manera no solo emocional, sino también su salud física a la persona. O sea, es muy importante atender a esta parte. ¿Qué tiempo es prudente guardar luto? Bueno, no hay un tiempo prudente para guardar luto. ¿Por qué? Porque todo depende, primero, de la conexión emocional que tú tengas con la persona. Número dos, depende también de tu estado de carácter, de tu forma de ser. Y depende también del seguimiento que tú le des a esa muerte o a esa pérdida. Dentro del luto y ese retraimiento existe un retraimiento que es normal. Cuando hablamos de normal, hablamos los primeros 10, 15 días de la pérdida, todavía un mes, 2 meses, pero ya pasado este tiempo, un mes, mes y medio, 2 meses, usted, la persona no es necesariamente debe volver a su estado normal, no, pero sí debe tratar de integrarse de forma lenta a su vida cotidiana. Usted me va a decir, pero le va a ser difícil. Bueno, es un poco difícil, pero la única forma de usted sentir menos la pérdida es tratar de irse reintegrando. No es que no lo va a extrañar, no es que esa persona a usted no le va a hacer falta, no, claro que no. Ahora, quiero especificar que dentro del luto o dentro de la pérdida, en esta catástrofe hay una variante. ¿Y cuál es la variante? Que muchos de los muertos o de los fallecidos, sus cuerpos quedaron descompuestos, o sea, quedaron calcinados, quedaron irreconocibles. Este duelo para la persona es más difícil, como aquel que quedó vivo al principio y luego falleció, pero como aquel que tú simplemente no lo encontraste, o sea, no se encontró el cuerpo. Entonces, estos duelos son más fuertes, este proceso es más duro. ¿Por qué? Porque no se cerró un ciclo. Cuando la persona pierde un ser querido, y eso sucedió mucho en el COVID, cuando la persona pierde un ser querido y no le ve el cuerpo físico, hay un ciclo, hay un capítulo que no se cierra, hay un capítulo que queda inconcluso. Cuando la persona ve al ser querido fallecido, lo ve en la caja, bueno, pues piensa, wow, verdaderamente está ahí. Porque al principio lo primero es la negación. ¿Qué es la negación? Es decir, no, es mentira, no lo creo, como muchas personas lloran y lo dicen, no, levántate. Eso es una expresión de negación. Ahora bien, cuando la persona no ve el cuerpo, es más fuerte todavía, porque no ha cerrado ese capítulo. O sea, cuando ya inclusive el proceso de llevar al muerto al cementerio es parte de cerrando el ciclo de si verdaderamente se fue, si lo dejé. No es recomendable dentro del duelo o dentro del velatorio inyectar a la persona de forma que no está en su juicio. No es recomendable. Los psicólogos no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque aunque esté físicamente, si no está en su juicio,
no va a cerrar ese ciclo. Cuando despierte de la medicación va a despertar en el mismo trance que lo inyectaron o que le suministraron algún medicamento para calmar. ¿Qué podemos recomendar los psicólogos? Bueno, una sedación sutil o ligera que le permita tener un control de sus emociones. O sea, que esa persona no vaya a tener un infarto, que esa persona no vaya a tener un ataque exagerado. Entonces, es importante saber que si la persona, Franklin, se seda de forma total o general cuando despierte, va a quedar donde mismo se quedó. Exactamente, va a quedar en el mismo lugar, en el mismo estado emocional donde están. Hablemos un poquito también del duelo cuando la persona afronta esta pérdida de manera trágica, que no fue por causas naturales. Exactamente. Entonces es mucho más doloroso, pero cuando yo asumo una tristeza por más de un mes, mes y medio, acostado en una cama llorando esa persona, es importante buscar ayuda. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando buscamos ayuda, entonces existe ese acompañamiento que necesita esa persona para poder superar, oiga bien, superar, aceptar que ya físicamente usted no la va a tener. Por eso yo tengo una frase muy personal. Yo siempre digo a las personas, demuéstrele amor, demuéstrele afecto en vida. El punto es que muchas veces no canalizamos que ese ser querido en cualquier momento puede fallecer. ¿Entiende? Ese ser querido en cualquier momento puede fallecer. Entonces usted lo va a dejar de ver y usted no va a tener tiempo de decirle que usted lo quería, que usted lo extrañaba. Hay que decirlo todos los días. Dígalo ahí, don Frank. Hay que decirlo todos los días. Todos los días hay que decirle a la persona amada, yo te amo, yo te valoro, yo te cuido. ¿Verdad que sí? Usted no puede esperar. Porque, ¿qué sucede con algunos tipos de duelo? Que usted ve personas llorando de una forma tan desesperada, pero no necesariamente era la parte afectiva. Muchas veces existe ese remordimiento interno que yo tengo porque yo no, hubo cosas que te maltraté, como dice don Fran. Aquí tenemos a don Fran acá que está dándome una ayuda. Entonces, no es solamente decirle yo te quiero, es expresar. El amor se expresa. O sea, cuando hay una frase que dice, vive como si fuera el último día. Yo le voy a añadir, trata a la otra persona como si fuese el último día que la fuera a saber. Como si fuese el último momento que lo fuera a saber. Yo tuve una experiencia con un señor, un hombre, que fue a mi consultorio. Él tenía a su pareja que en ese momento habían tenido cierta discusión y ella se fue en el carro. De hecho, ellos tuvieron esa discusión en una fiesta y cuando ella se iba le dice dame un beso. Él estaba tan molesto que no se lo dio. Y esto no es un cuento, esto es una realidad. Y ella tuvo un accidente y solo duró 24 horas. Ay, qué terrible. De hecho, nunca despertó. Entonces, usted no puede pretender que usted es dueño de la vida, ni de la suya, pero mucho menos de la del prójimo. Entonces, vamos a valorar a las personas en el momento que la tenemos presente. O sea, no vamos a esperar que la persona se vaya de este mundo para usted querer decirle, yo he escuchado personas, ay, yo sí te quería, ay, esto, ay, aquello, ay, aquello. Bueno, ya el tiempo pasó, ya esa persona no te va a escuchar. Posiblemente tú estás desahogándote porque es una parte del humano cuando hablamos, cuando nos expresamos, es una parte
importante cuando usted se expresa. Pero si usted, por más que se exprese, ya con la persona fallecida, ya usted cerró ese capítulo, porque la persona no lo va a escuchar. Entonces, vamos a retomar el tema del duelo, vamos a retomar la importancia que tiene usted valorar a la persona en vida y el seguimiento que debe tener cuando fallece una persona. Debe haber un seguimiento psicológico. Para eso estamos los psicólogos clínicos y de la salud, que es una nueva modalidad. Dime, doctora, y en el caso del duelo en los niños, el duelo en los niños. Mira, el duelo en los niños, que es importante que tú lo hayas tocado. A veces no queremos llevar al niño al sepelio. Es importante llevarlo. Porque luego usted puede hacer una conexión y decirle, ¿tú recuerdas a tío que estaba en una caja? O sea, ya tío se fue. ¿Tú recuerdas dónde lo dejamos? O sea, es importante porque el niño no va a cerrar ese ciclo. O sea, y usted no le puede mentir todo el tiempo. Está de viaje, se fue al cielo, no. Tiene que cerrar ese capítulo con el niño. Ahora, es un acompañamiento más delicado porque cuando es la pérdida de papá o de mamá, tú sabes que papá y mamá hacen una función importante en los hijos. O sea, ejercen una función importante. Entonces, tratar de sustituir, que no es sustituible nunca un 100%, ese ser importante que salió de la vida de ese niño o de esa niña. Entonces, necesita un seguimiento, necesita más afecto, necesita consideraciones, no malcrianzas, porque dentro del duelo hay reacciones que el niño puede tener, que usted no las puede justificar. Por ejemplo, un niño en un proceso de duelo que extraña, vamos a suponer un teléfono enojado, porque dice, ay, vamos a suponer que diga una palabra que no es descompuesta, estoy harto, no sé, se fue mamá. No, en ese proceso usted le debe corregir. ¿Por qué? Porque no es la forma correcta. Sí sabemos que es un desahogo, pero no es la forma correcta. Entonces, dentro del duelo existen etapas. Dentro del duelo existen procesos, existen momentos donde se deben vivir. Usted no le puede decir al doliente, no llores. Tú tienes que ser fuerte. Recuerda que si tú lloras se va a caer, se va a desplomar fulano. O sea, lamentablemente es un proceso fuerte para el que dicen que es el fuerte de la familia, como para el débil de la familia. O sea, ahí no hay tal fuerte. Ahora, que dentro del duelo, dentro del proceso del sepelio, alguien tiene que hacerse cargo de tomar las decisiones, pero no necesariamente el que toma las decisiones no puede llorar. No necesariamente el que toma las decisiones es el que menos le duele haber perdido. Sí. Lo que sucede es que alguien debe tomar las riendas del proceso, porque hay un procedimiento, Franklin, o sea, ahí tú pudiese abundar un poco. Un procedimiento legal y de salud que hay que cumplir. Hay que ir al cementerio, hay que ir al ayuntamiento, hay que preparar ¿A qué se va el nicho. ayuntamiento, Franklin? Se hace unos papeleos, en ese sentido. Sí. Okay. Entonces, ante esto debe haber una Sí, persona, una persona que haga esas diligencias. y casi siempre es una persona directa, o sea, usted no puede delegar eso en vamos a ver quién quiere hacerse cargo. O sea, eso debe ser de forma rápida. Entonces, vamos a ser tolerantes cuando vemos una persona en proceso de duelo. Vamos a ser delicados. A ver qué palabras utilizar, como usted ha dicho. Exactamente. O sea, porque es que cuando tú le dices, es mejor así,
no lo asimila nadie. No, eso no se asimila. No, eso Estaba no se en asimila. cama, estaba sufriendo, no, pero lamentablemente el que está cuidando al enfermo, oiga bien, yo voy a tocar ligeramente porque ya nos quedan pocos minutos, pero existe un duelo para el cuidador que es muchas veces difícil, más difícil de afrontar que para aquella persona que solo visitaba al enfermo. Estamos hablando de un enfermo en cama. Y existe este duelo que estamos hablando, donde usted tiene que ser solidario con la persona. Por eso hemos decidido ser solidarios con las personas que han perdido sus familiares. Allá en San Cristóbal también hubo un incendio en Samaná, en Las Terrenas. No tengo conciencia si han habido muertos en Samaná, gracias a Dios no, pero muchas de esas personas perdieron sus lugares de trabajo, perdieron sus ganancias, perdieron sus inversiones. Entonces vamos a ser solidarios, no vamos a menospreciar el dolor de la otra persona, no vamos a decir, pero ya estaba muy mayor esa persona, o sea, ya era justo que muriera, o esa persona estaba en cama, lo que estaba era sufriendo, era mejor que muriera, o sea, De que estaba viviendo extra. Dicen estaba algunos. viviendo extra, todos queremos nuestros familiares extras. Papi tiene 76 y ojalá yo que durara 200. Exacto. ¿Entiende? Entonces, uno nunca entiende que la persona está viviendo demasiado porque usted tiene que ponerse en el lugar del otro. Es que fuimos hechos para vivir para siempre. Exactamente. Morimos por el pecado. Exacto, exacto. Entonces, señores, vamos a ser solidarios, vamos a respetar el dolor ajeno, vamos a buscar ayuda cuando entendamos que ya la pérdida de ser querido nos está afectando demasiado. Una persona no puede llorar o no debe llorar de forma trágica. Todavía con 7, 8 meses, una persona sumida en una cama, absteniéndose de alimentos básicos, porque lo van a ir desgastando. Usted va a tener un desgaste físico y un desgaste emocional. No es que no está dentro de lo normal, sí, porque usted es un humano. Ahora bien, no es correcto que usted mantenga un duelo en esta forma, porque entonces usted se va a ir desgastando físicamente y emocionalmente. Señores, y saludamos a José Báez, que me escribió tempranito. Saludamos a todas esas personas que nos escuchan. Bueno, yo le dejé el programa aprendido allá a Wendy, la saludamos también. Es una persona así que... Gracias por la sintonía. Gracias por la sintonía. Y en Facebook está Venecia Prevo saludándola ahí. Venecia siempre está ahí Pedro activa. H. García, buenos días. También otros que están en sintonía, gracias por... Les saludamos siempre. Jesucita Sánchez también. Jesucita Sánchez. Saludamos al señor Elpidio Tolentino, que él siempre está en sintonía con nosotros. Y mi ginecólogo, que en ocasiones me escucha, pues les saludamos también. Señores, ustedes saben que somos Growing, somos Centro Psicopedagógico Clínico Infantil. Estamos acá cerquita, en la calle Ámbar, número 7, del sector Las Piedras, con los teléfonos 809-832-1611 y 809-228-9864. Señores, para mí es más que un placer, como toda la semana. Recuerde, como siempre le digo, no importa que los demás no hagan lo correcto, el cambio puede iniciar por usted. Si usted está pasando por una situación de duelo, busque ayuda. Mi querido Vladi llegó. Para mí más que un placer verlo, aunque sea al final del programa. Señores, si usted está pasando por una situación de duelo, busque ayuda. No se quede callado, no se quede así. Frankie, tú eres que sabes si... Sí, claro, hay que permitir las llamadas si está relacionada con el tema. Muy buenos días.
Buenos días. Sí, buenos días. Ay, esa señora habla bien bonito. Ah, Se expresa bien del duelo. sí. Yo busqué ayuda cuando mi hermano se murió, así como ella dice. Un día yo estoy ahí sentada y yo no aguantaba como eso mucho. Mi mamá me dice que, pero tú tienes que ser fuerte. Mire, eso no es fácil. No, es que no es fácil. No, La no, gente te terrible. dice, porque es que eso es una ignorancia, decirle de que, ay, sé fuerte, no llores. No, Exactamente. Y yo, mi mamá, dije, tiene que ser fuerte. Mire, no, eso no es fácil. Mire, mi hermana murió donde Canela, no que ella murió, sino que el médico me llamó y me la entregó. Pero yo nunca pensé que mi hermana se iba a morir. Cuando él me la entregó, yo me la llevé para mi casa, pero en mi mente yo decía, ella se va a Claro. morir, nunca pensé que ella se iba a morir. claro. No es fácil. Es que la Gracias. persona, sí, un placer. No es Mira, esa fácil, los señora momentos se vividos. sentía hasta compungida fácil. porque ella, ustedes ven que es que la psicología no se equivoca y Mire, ella puede dice, pasar los años, usted salir a fiestas, usted disfrutar con familiares, encuentros con amigos, pero ese recuerdo, Ese esos recuerdo. detalles, eso no se olvida. y es como decía la señora que Eso llamó, no se olvida. Franklin, ella decía, un día yo estaba sentada y yo decidí buscar ayuda porque es que usted se queda con esto. Entonces, ¿qué pasa con el psicólogo? El psicólogo es esa persona que le va a dar técnicas y estrategias para usted salir Ujú. adelante. Sí. No es que le vamos a decir, mire, no llore, no. Técnicas que le van a ayudar a usted a salir adelante. Sí. Y se puede, ahora bien, no es tan fácil. A veces usted dice, no voy a llorar, y se queda callado y usted se queda con eso deprimido y es mucho peor. Señores, para mí siempre es más que un placer toda la semana estar aquí, regalar un poquito de mis conocimientos a todo el que me escucha. Recuerde, el cambio puede empezar por usted. Haga siempre lo correcto. Feliz fin de semana.